Muy buenas a todos, el día de hoy vamos a estar haciendo una nueva entrega de nuestro curso XC8 y vamos a hablar el día de hoy de lo que son los módulos RTC como concepto de módulos RTC. Para quienes no sepan, son módulos que nos ayudan a calcular la hora y la fecha de manera un poco más dinámica, apoyada a través del bus I2C. Estos módulos, también conocidos como reloj de tiempo real, son dispositivos que permiten obtener en tiempo real pues la hora de un sistema, la hora que se le programa, muy utilizados para sistemas de riego, sistemas de alarmas, para los mismos computadores que tienen un módulo de estos internamente. Y digamos que por eso es que el computador, aunque se apaga o se le quita la energía, sigue calculando o sigue temporizando y nunca se desactualiza en la fecha. Bueno, nunca es un caso hipotético. Mientras tenga la batería externa, que es la que le hace que tenga estos cambios o que sea capaz de calcular estas fechas. En términos generales, pues un reloj de tiempo real se diferencia de un reloj normal precisamente por lo que ya mencioné, porque calcula todo en tiempo real y tiene ya programados ciertos elementos que le permiten hacer ajustes por fenómenos que se repiten constantemente, como lo son el año bisiesto. Por no irnos muy lejos, pues estos dispositivos, dentro de sus grandes facultades, son su facilidad de acceso, o sea, son dispositivos que se consiguen muy pero que muy fácil y son muy pero que muy económicos. Ahí en el lado derecho podemos observar una figura pues unas imágenes que nos ilustran más o menos cómo vienen los módulos. Y esos módulos, como ya lo mencioné anteriormente, se les conecta una batería, normalmente es una batería de LiPo, una batería de 3 voltios, que lo que hace es garantizar que el sistema siga funcionando, el sistema microcontrolado de la tarjeta RTC siga funcionando y siga calculando la hora del sistema. De esa manera, aunque usted desconecte su dispositivo, su sistema de riego, o usted desconecte su computador o desconecte su sistema de alarma, pues digamos que sigue calculando la hora y sigue actualizado el sistema respecto a la hora original. Me explico. Si usted monta un sistema de alarmas y usted quiere y le programó alarmas, no sé, le programó alarmas a las 10 de la noche y lo programó a eso de las 3 de la tarde y a las 10 de la noche pues ya tiene programada la alarma para que se active. Y se fue la energía a eso de las 7 de la noche. Pues directamente cuando vuelva la energía, digamos que no hay que volver a configurar la hora del sistema. La hora del sistema ya está en el sistema RTC, él lo que hace es acceder a esa información y actualiza la hora cuando el sistema empieza. O sea que indirectamente no dejaría de calcular la hora correctamente. Así que es muy pero muy utilizado en ese sentido. Los módulos más utilizados, según pues investigué en internet, pues son los DS3231, DS1307, DS1308, DS1302. Bueno, hay varios tipos de los elementos, pero digamos que no importa la referencia, la funcionalidad es la misma. Cambiarán algunos aspectos técnicos, pero no su funcionamiento en sí. Ya se mencionó anteriormente, pero no está de más mencionar nuevamente, valga la redundancia, que se utiliza bajo un bus I2C. Esto ya pues digamos que nos está quedando un poco claro. ¿Cómo vienen distribuidos esos DS1307? Básicamente es un encapsulado de silicio, normalmente de germanio, no sabemos, pues dependiendo de quién lo fabrique. Y lo que se utiliza son dispositivos de 8 pines, vienen por montajes superficiales o montajes de 2 holes, ¿cierto? Entonces que son normalmente los que tienen las paticas para conectar en un protoboard. Estos pines a su vez pues cada uno tiene unas funciones. Ahí estamos observando que tiene un X1, un X2, un VBAT, que es el voltaje de la batería, el GND, el BCC, el CQW, el Dash Out, SSL y SDA.
De todos esos pines, pues digamos que hay unos que ya nos dan mucha información. Por ejemplo, VCC y GND, pues sabemos que es la alimentación, y VBAT, pues es el voltaje de la batería. Ese es el que se va con la fuente de alimentación, que va a quedar funcionando una vez se apaga el sistema, para seguir calculando el tiempo de manera efectiva. Y SSL y SDA, pues ya sabemos que son pines que corresponden al bus IOC. Sin embargo, X1, X2, SQW/out, pues digamos que todavía no nos queda muy claro qué es. Para eso vamos a definir básicamente qué son cada uno de los pines. X1 y X2 pues son unas entradas del oscilador de cuarzo. Esas entradas de oscilador de cuarzo normalmente son a 32.700 algo de kilohertz. Eso lo podemos revisar en la hoja técnica, pero son como 32 kilohertz básicamente. VBAT pues es el voltaje de la batería, que normalmente es a 3 voltios. VCC, que es la fuente de alimentación, y ahí podemos conectar 5 voltios. GND, que es tierra. SSL y SDA, que son los pines del bus IOC. Y SQW básicamente es un pin por donde podemos generar una onda cuadrada. O sea que aparte de calcular el tiempo, nos puede generar una onda cuadrada integrada. Ondas cuadradas a distintas frecuencias, dependiendo pues la referencia, y habría que ir a revisar el datasheet qué frecuencias serían. Una descripción, esto es del datasheet, nos dice básicamente que el voltaje de la fuente pues puede ser 5 voltios y VCC normalmente es 1,25 el voltaje de la batería. O sea que si usted tiene 3 voltios de voltaje de batería, pues VCC es 1,25 eso. Y pues eso normalmente nos va cerquita a los 5 voltios. Sin más, pues, ¿qué tenemos acá? Que el voltaje para que funcione, pues se deben de garantizar un voltaje nominal de 3 voltios en DC, para que la RAM, ¿cierto?, del timekeeper, pues digamos que funcione correctamente. Ya vamos a explicar qué es eso de la RAM del timekeeper. El voltaje de la batería, pues recomendamos 3.3 voltios, 3.5 voltios como máximo. SSL y SDA, pues ya sabemos que son las líneas del bus IOC. SQW puede generar frecuencias, como ya le dije, frecuencias o formas de onda cuadrada a frecuencias de 1 Hz, 4 kHz, 8 kHz o 32 kHz. O sea que ahí podemos generar esa fuente de alimentación para si de pronto necesitamos alguna frecuencia de esas. X1 y X2 pues normalmente es donde conectamos el cristal, y el cristal tiene una frecuencia de trabajo de 32.768 kHz, o sea 32.768 Hz, y se conectan cristales de filtro de 12.5 picofaradios. Básicamente sería eso. Y acá hay un esquema que sí vale la pena revisar. Pues tanta teoría no es tan divertida, pero pues los esquemas sí. Digamos que este es el esquema. La primera parte consiste, como en un microcontrolador, en tener unas señales de reloj. Acá se van a generar unas señales de reloj para poder sincronizar los dispositivos y que el dispositivo empiece a calcular la hora correctamente, y que empiece a manipular ya sea el banco de memorias y los sistemas de control para generar ya sea una onda cuadrada o para generar el cálculo del tiempo como tal. Sin esa señal de reloj, pues digamos que nuestro dispositivo no tiene la forma de calcular pues la fecha, ni el día, ni los segundos, ni nada de eso. Básicamente esto es la fuente de entrada de oscilación de un microcontrolador. O sea que como él tiene un microcontrolador internamente, pues básicamente eso es lo que necesita para funcionar. Esas señales de reloj entran a un banco de memorias. Ese banco de memorias se divide a su vez en dos bancos de memorias. Está el banco de memoria RTC, que es donde están todos los datos de horas, minutos, segundos, meses, años, día de la semana, bueno, entre otras, y un registro de control que está dentro del sistema RTC. Ese registro de control pues básicamente me permite decir si voy a sacar o no voy a sacar por acá una señal de reloj,
si podemos sacar o no podemos sacar una señal de reloj. Adicional a eso, pues tiene una memoria RAM para su propio funcionamiento, para hacer sus propias operaciones, y esa memoria RAM pues es a partir de una dirección de memoria en adelante. Ya digamos que el sistema RTC ocupa una parte de la memoria, más no toda la memoria. Ya revisaremos a futuro desde dónde está dónde. Eso tiene unos registros, unas direcciones de registros para acceder ya sea a la RAM o a la RTC, unos registros de control. Esos registros de control a su vez me permiten sacar una señal de salida, o simplemente que eso simplemente le entra a esas instrucciones, entran a través del bus I2C, y desde el bus I2C yo puedo leer la información del RTC o lo que tenga en la memoria RAM, ¿cierto? Y sacarlo ya sea o enviarlo por I2C o recibirlo por I2C. De esa manera pues digamos que el diagrama es muy interesante. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros para básicamente entender cómo funciona? Pues que necesitamos unas señales de reloj y podemos sacar la información que nos corresponde por el bus I2C a través de acceder al RTC, a las posiciones de memoria del RTC. Por demás, entonces, ¿cómo están ese mapa de direcciones del DS1307? Pues ese mapa de direcciones de la parte de RTC básicamente es este bloquecito de acá. Digamos que eso que veíamos ahorita RTC pues es este bloquecito. Va desde la posición de memoria 0 hasta la posición de memoria 7. Hasta aquí va el RTC, hasta aquí. Y ese RTC entonces me dice que yo puedo acceder en la primera posición de memoria a los segundos, en la segunda a los minutos, en la tercera a las horas, en la cuarta al día. Este viene siendo como el día de la semana o la fecha, no recuerdo. Hay una diferencia entre estos dos. De pronto este es el día de la semana y este es como la fecha con su mes y su año. Y este registro de control, que es el que me permite seleccionar la frecuencia o la no frecuencia del pin que genera pues esas frecuencias que lo mencionamos anteriormente. Lo demás, desde la 8 en hexadecimal hasta la 3F, que no lo puse, aquí no lo puse, pero si va hasta la 3F, desde la 8 en hexadecimal hasta 3F, pues digamos que todo es posición de memoria RAM. ¿Qué pasa si mi contador de programa que empieza a ejecutarse, que es el que me empieza a direccionar o a ir en cada uno de estos registros dependiendo de donde le diga dónde está, llega a la última posición de memoria? Pues cuando el contador de programa llega a la última memoria, automáticamente de ahí va a saltar nuevamente a la posición de memoria 00, y básicamente ahí volvería a empezar su ciclo, si es el caso pues de que llegue ya al último extremo. Entonces, digamos que cuando llega a la última posición de memoria se reposiciona y vuelve y comienza las posiciones de memoria. Y está el registro Timekeeper, como les mencioné ahorita. Este registro Timekeeper, pues básicamente es un registro de 8 bits, pero el primer bit no se utiliza, pues digamos que hay que tener cuidado con él. Recordemos que nosotros cuando mandamos la información, este último bit, como bien lo indica acá, no se utiliza, este no se está utilizando. O sea que nosotros con 7 bits tenemos que manipular las cosas. Si yo mando la posición de memoria 0, yo mando, digamos que los primeros 4 bits, estos primeros 4 bits se encargan de los segundos. Y los siguientes 3 bits se encargan de los segundos, pero de la parte de la decena. Claro, yo puedo tener 35 segundos. Pues los primeros 4 se encargan de este y los otros se encargan de este, de la parte de la decena. Eso es importante saber cómo se envía. Para el segundo ítem, que sería la posición de los minutos, sucede exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Usted en segundos, usted puede tener un dato que va desde 00 hasta 59, porque los segundos van desde 0 a 59. Los minutos sucede exactamente lo mismo. Tiene una parte para las unidades de los minutos y tiene una parte para la decena de los minutos. Y en las horas, digamos que también hay una parte para las unidades y hay una parte para las decenas, pero aquí en horas ya cambia el formato. Porque usted puede trabajar formatos de 12 o de 24 horas y eso dependerá de la información que entre en este bit.
La información que usted ponga en este bit de información establece el formato. O sea que dependiendo del formato, si es de 12 o es de 24, pues digamos que acá vamos a tener una información. Por lo siguiente, como usted va a utilizar formato de 12 o de 24, entonces puede ser que usted necesite manipular estos dos bits o no. Y entonces, en un caso, este puede ser la decena de las horas, o sea, estos dos son las decenas de las horas, o simplemente uno le indica si es AM o es PM. O sea, ahí también vamos a establecer eso. ¿Por qué? Porque si usted está escribiendo un 23, esto es hora militar, para escribir este 2 usted necesita 2 bits, necesita el 10, 10 que equivale a un 2. Por eso mire que acá, yo sé que ya he rayado mucho, mire que acá tiene 2 bits para el formato de 24 horas. Pero si usted llega a establecer el formato de 12 horas, pues usted digamos que ese 23 son como las 11 de la noche, son las 11. Y hay que indicarle porque las 11 no me dice mucho, eso puede ser o AM o eso puede ser PM. Digamos que este bit se encarga de decirme cuánto está esto. Y alguien dirá, pero tan raro, o sea que solamente voy a utilizar un bit en formato de 12 horas, y la respuesta es sí, solamente vamos a utilizar un bit. Y ya le voy a decir por qué. Porque usted en formato de 12 horas, usted tiene o 06, o 07, o las 11, o las 12, o las 10. Pero usted llega de 00 a 09, y ahí empieza 10, 11 y 12. Significa que el último bit o es 0 o es 1, no tiene otra forma, es 0 o es 1. Para eso usted únicamente necesita un bit, para escribir de un 0 o un 1 con un bit es más que suficiente. Por eso queda sobrando, y este es el que le va a indicar al usuario que fue AM o fue PM. De la misma manera pues está el día de la semana, que es un número que va entre 1 y 7, por eso solamente mire que utiliza 3 bits para escribir un número entre 1 y 7, pues estamos hablando desde 001 hasta 111. Acá tenemos un número que va en 1 y termina en 7, o sea que 3 bits es más que suficiente. Para el dato como tal, ya con esto me quedó claro que este es el día de la semana. El dato es la fecha como tal. Entonces, para la fecha como tal, usted puede establecer un día que va entre 1 y 30. Y entonces, eso implica que esta es la unidad de ese dato y la decena del dato. Esto lo mismo pasa con el mes. Esta es la unidad del mes y esta es la decena del mes, pero en este caso solamente se necesita un bit. Y para el año, digamos que sí necesito todo lo posible. Este sería la unidad del año y este sería la decena del año. Porque pues podemos ir del 00 al 99 y ahí sí necesitamos todos los bits posibles que hay ahí. Digamos que sería el único caso donde el último bit, o sea el séptimo bit, sí va a cumplir una función. En el caso de que nosotros configuremos el bit como salida, ¿cierto? Para generar una onda cuadrada, pues básicamente yo tengo que mandar acá como salida, ponerlo, normalmente aquí se pone siempre es un 0, pero cuando yo lo configuro con 1 es porque va a quedar como salida, y dependiendo de la configuración de estos dos señores, RC1 y RC0, podemos establecer qué tipo de frecuencia quiero que salga. Y eso me lleva entonces a lo siguiente. Este bit de acá, que es el bit de control, tendríamos que acceder a esa posición de memoria y ponerlo en control, poner ese bit para poderlo manipular. Acá es donde vamos a generar, ¿cierto?, la señal de onda, y estos dos configuran si va a ser de 1 Hz, de 4 Hz, de 8 kHz o de 32 kHz. Entonces digamos que esta es la configuración. Por demás, pues no me queda sino agradecerles, y pues nos veremos ya en el próximo video, donde aprenderemos a conectarlo al Proteus, aprenderemos a programarlo como tal, ya sea para que nos muestre una hora, y bueno, a jugar un poquito con estos sistemas. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.